Entonces hoy seguimos con escultura. Habíamos dicho que la escultura de lo que me habla es del volumen, que sería todo objeto, toda cosa. Volumen viene de volvere, de rodar, de hacer rodar, de ocupar un espacio, ¿no? Algo que da giros, algo que rueda. ¿Vieron cuando la pelota rueda? Esa sinergia, ese recorrido, implica todo un espacio, ¿no? Es un objeto enrollado. ¿Vieron cuando hacen un arrollado, un pionono en la casa? ¿Qué hacen? Van envolviendo y van envolviendo ese espacio, ¿no? Entonces, el espacio va a ser el continente para colocar volúmenes. Y la espacialidad tiene que ver justamente con esta posición de los volúmenes. Cuando yo hablo de espacio, ¿qué hablo? De una arriba y de una abajo, de una derecha y de una izquierda, de un delante y una atrás, ¿no? Acá tienen distintas esculturas. Algunas tienden a verse de frente y otras obligan a un recorrido y señalar esta idea del volvere. Entonces, el espacio lo va a constituye esa extensión que queda proyectada desde el cuerpo y por todas las direcciones. Otra característica que uno tiene que tener en cuenta cuando va a hacer una descripción y un análisis de una escultura, saber esto que decíamos, bueno, una escultura de bulto exenta, o sea que en este caso tenemos dos ejemplos de escultura exentas, o sea que yo las puedo circular sobre ellas, más allá de si están emplazadas en un lugar que les puedo o no les pueda ver, pueda acceder o no, pero si no estuviera, en el caso del nicho, en ese nicho, yo podría haber visto la parte de atrás. Bien, entonces, escultura de bulto redondo, exenta, circundable, en este caso. Y vuelvo a dos ejemplos que ya hemos visto, para ver cómo se representa. Hay una tradición en la escultura que está vinculada a la representación de la figura humana, eso lo veníamos hablando. ¿Cómo se representa esta figura? Bueno, puede ser de cuerpo entero. Aquí tenemos un grupo escultórico de Clovis y Vuitton que se presentan juntos, están realizados en piedra, por lo tanto están tallados, la técnica sería la talla, pero ¿cómo se representan? Son esculturas exentas de cuerpo entero. Fácil. En el caso de esta escultura de Bernini, que hablábamos hace un rato, no me representa el cuerpo entero, sino que representa el busto, típico. Mucho busto a veces están los bustos de los próceres y demás. Bueno, en Plaza Alsina está el busto de Alsina, ¿no? Es decir, es una elección también que se toma para no representar el cuerpo entero, también son más pequeñas, y el busto implica que se va a representar la cabeza y la parte superior del tórax. De nuevo, dos estilos distintos, dos modos de trabajar distintos, en ambos se representa la figura humana. En el caso de la representación de Luis XIV de Bernini, es un retrato, claramente, y en el caso de Clovis y Vuitton, está vinculado, ¿no?, a la historia mitológica griega. Otro uso, otra finalidad que se le daba a la escultura, aparte de la cívica, diríamos vinculada a legitimar el poder de un gobernante, que tiene que ver con la historia del pueblo, y que pertenecerían a hacer retratos de ese gobernante. Otra función ya vinculada a la muerte y al recordar a ese gobernante estaba vinculada a lo que era el uso funerario, ¿no? Entonces aparecen distintas maneras de representar al fallecido.
el que era representado, el fallecido que era representado en una escultura, generalmente lo dejaba en su testamento, que él deseaba y muchos lo empezaban a hacer en vida, a su sepulcro, y empiezan a hacer los retratos de él, una vez fallecido, se ubican. Que se pueden ubicar yacente se dice cuando el cuerpo está acostado. No es que, acá estoy diciendo dos cosas juntas. Por un lado, la función funeraria, podríamos decir, que va a estar, ¿en dónde va a estar emplazado? Puede estar emplazado, si está en el aire, al aire libre, siempre va a estar en un complejo funerario y puede también estar emplazado dentro de una iglesia, o sea, en el interior de una iglesia. Los emplazamientos también hablan de las elecciones de materiales. Por un lado es eso. Por el otro lado, que estábamos diciendo cómo se representaban, podían ser de cuerpo entero, exentas, y podían ser exentas y bustos. En este caso son dos esculturas, una de ellas exentas de cuerpo entero, pero la figura está arrodillada, como rezando, ¿no? A estas figuras, por la actitud, se les llaman orantes, ¿no? Fíjense, parece que está rezando, ¿no? Está orando, ¿no? De ahí el nombre. Muy ligado a fines de la Edad Media, principios del Renacimiento, y después hay todo un recuperar este modo de representación de los orantes en el barroco, ¿no? Está vinculado a épocas piadosas, ¿no? Y la otra manera de representación es yacente. También, fíjense que todos son reyes, es decir, no había ningún pobrecito en ese caso, y acá sí aparece un nicho que es como armando ese monumento funerario que se le hace. Se cuenta quién está ahí yacendo, se presentan los escudos de armas para decir quién era, qué había hecho, ¿no? Todos los símbolos que tienen que ver con sus escudos, y la representación del fallecido. Otra manera que se nos presentaba, entonces decíamos, las esculturas podían ser en relieve o exentas, se nos pueden presentar, y se pueden trabajar en forma individual, de personajes individuales cuando son figurativas, o en el caso también las figurativas cuando son grupos escultóricos, ¿no? Es decir, más de una ya conforman un grupo. Yo acá les presento el Laoconte, quizás una de las esculturas que pertenecen al leninismo más complejas y que más ha influenciado posteriormente en la historia del arte, y la otra de Rogelio Urrutia, de un escultor argentino que está ubicada en Buenos Aires, que se llama El Canto al Trabajo, que los y las invito a que si alguna vez tienen oportunidad la vayan a mirar, es bellísima. Pero nos viene bien para hablar de, entonces, este otro eje que siempre mencionamos y que también lo tiene cualquier análisis que hacemos a nivel bidimensional, ¿no? Que es cuando hablamos de tensión, ¿no? Es decir, la tensión, ¿a qué remite? A una fuerza, ¿no? A una fuerza, fuerza que se evidencia en las direcciones de las formas, ¿no? Que tienden a dirigirse hacia aquellos lugares en que se acentúa su dirección, tanto como las fuerzas de un cuadrado de encierro, las que se ponen de manifiesto en una estructura que está armada, ¿no? Es decir, en realidad lo que buscan, las tensiones no se dibujan, pero se buscan, se producen, ¿no? A partir de cómo voy a trabajar la imagen, ¿no? Y son las tensiones, estas direcciones que se van a marcar,
que constituyen estos, que decimos de nuevo, son factores formales, tienen que ver con el análisis, tienen que ver con la estructura compositiva de la imagen, que van a marcar, y van a marcar movimiento, van a marcar esta necesidad de recorrer o no la escultura, si es frontal o si yo para seguir leyéndola tengo que dar la vuelta. Van a marcar esta sensación, en algunos casos podemos ver que hay una tendencia espiralada, ¿no? Es decir, cómo se va organizando y cómo se organiza incluso ese eje de la escultura. Eso lo vamos a ver incluso en esculturas más adelante también. Pero también vamos a ver, a partir de analizar las tensiones, las direcciones, o sea, la posición dada por la tensión, que sería la dirección, y cómo se va organizando el peso compositivo, ¿no? Entonces, todas las esculturas, en este caso puse estas porque son las que más claramente se pueden observar, tensiones, y los invito a que las marquen a medida que las vayan viendo, tensiones, direcciones que van a terminar, es decir, definidas por esas tensiones, las sensaciones de movimiento que veníamos diciendo, entonces cuando analizábamos. Entonces habíamos hablado de que la escultura lo que nos hace tomar conciencia es del volumen, y el volumen implica espacio, ¿no? Volumen hablábamos de 3 dimensiones, ¿no? Incluso cuando hagan el catálogo razonado, o sea, esos primeros datos de la obra, siempre se mencionan altura, en este caso, ancho y largo. O sea, tendríamos que, si lo tuviéramos que guardar, pensar en una caja que implique tomar en cuenta ese volumen que va a desarrollar. ¿Y cómo nos hace tomar conciencia del espacio? Y acá podríamos decir, tanto la escultura como la arquitectura son 2 disciplinas artísticas de las artes visuales que nos hacen pensar en el espacio. En uno es el espacio que vamos a vivir y que tiene, aparte de lo estético y lo formal, la función que domina en el caso de la arquitectura es la habitacionalidad, es decir, que se pueda habitar con distintas funciones. En tanto que en la escultura nos interesa pensar en cómo se organiza ese espacio, esos volúmenes. Y yo sé que ustedes lo trabajan y lo trabajan muy bien con Paula, el espacio positivo y el espacio negativo, ¿no? Y acá les traje una serie de imágenes, ¿no? Es decir, ¿cuál es el espacio, en este caso podríamos decir, en donde hay más masa, ¿no?, que ocupa ese espacio? Y donde hay más relación entre espacios vacíos y espacios. Esta idea de que el volumen se perfora, el volumen empieza a tener aire, ¿no? Y que permite esta entrada de aire, pero también a nivel plástico, la entrada de luz, y va modificando ese espacio, y va modificando ese recorrido, y va modificando las sensaciones que transmiten, ¿no? Entonces, fijémonos en este caso, 2 esculturas del siglo XX, ¿no? Las famosas arañas, ¿no? Hay un espacio que pertenece a la escultura, que sin embargo
¿no? Es decir, es el espacio escultórico, el espacio de adentro de la araña. Yo me podría meter en la araña, me meto adentro de la escultura. Sin embargo, no está lleno, no está lleno de masa ese espacio. Y eso, la sensación que da es esta sensación de aire, pero a su vez da esta sensación de lo lleno y lo vacío, cómo se va a, diríamos, prácticamente la masa desaparece, pero sin embargo se adueña de un espacio. Distinto el caso de los planos expuestos de Yomi, en donde no hay aire, podríamos decir, y juega con estas distintas espacios, planos que se van adelantando y se van atrasando, y a partir de ahí va generando ese espacio, ¿no? Fíjense cómo tampoco es un bloque, sino que el mismo, cuando va adelantando, cuando va atrasando estas láminas, ¿qué va haciendo? Va apropiándose también de un espacio. Y acá tendríamos tres casos, ¿no? Si decíamos de la importancia del volumen, del espacio que ocupa el cuerpo, ¿no? El espacio que está lleno o que está vacío, y las sensaciones. Y esta idea de el volumen como un objeto enrollado, una cosa que da giros, dice, ¿no? Y cuando pienso en la espacialidad, cuando pienso en la escultura, pienso también en la posición de los cuerpos, ¿no? En cómo voy a ubicarlo. Y fíjense ¿qué sucede aquí? Lo mismo que nos había pasado con los planos de Yomi, que no es lo mismo ubicarlos a todos los planos en forma frontal, sino que Yomi cuando gira y ubica el plano en una forma, en una intersección, en una línea, en una tensión oblicua, genera otra, se apropia del espacio de otra manera. Acá lo vemos claramente con estas tres esculturas, ¿no? Decíamos que hay una larga tradición de la escultura vinculada a la representación de la figura humana, y si comparamos la frontalidad de los Kuros, que me vincula más al bloque de piedra, es decir, domina más esta sensación. Incluso fíjense esto que decíamos, vinculado a la escultura arcaica, como el cuello, el pelo y la cabeza es una sola masa, ¿no? No hay aire entre el pelo y el cuello. Sí aparece aire a partir de separar los brazos del torso, y ahí hay un dinamismo en la escultura, y también hay un acercamiento a esta búsqueda de más naturalismo en la escultura. ¿Por qué? Porque me hacen olvidar que eso es un bloque de piedra. Y fíjense el Poseidón. ¿Qué sucede? ¿Cómo se abre? Bueno, el auriga de Delfos que decíamos, ya, si yo la imagen, que lo mismo uno lo ve en la bidimensión, si el representado está de frente, frontal, no me marca el mismo espacio o totalmente de perfil, no implica la espacialidad circundante de la misma manera que si yo lo pongo en 3/4. Si yo lo pongo en 3/4 perfil, giro levemente la cabeza, como hace el auriga, ya estoy generando más dinamismo con esa diagonal que abro, pero a su vez, ¿no? Involucro ese espacio circundante. En el caso del Poseidón, la apertura de sus piernas,
como esas grandes patas de la araña involucran un espacio, entre lo lleno y lo vacío, lo positivo y lo negativo. Me hacen olvidar que estoy hablando de masa y me llevan a pensar en la escultura, en un estudio del espacio. Fíjense cómo corre el cuello de la barba, como cuando cortan el pelo, como la cabeza empieza a tener más aire, ese cuello se separa, ¿no? Y por el otro lado, bueno, los brazos que se extienden para involucrar más espacio. Distinto a este paño, si bien tiene los pliegues del paño, de la vestimenta de la auriga, todavía ahí hay una masa. Entonces, la posición, la frontalidad, eso habla también de esa sensación de dinamismo, de esa sensación de... Es decir, todas esas sensaciones, ¿por qué se transmiten? Porque hay una apertura de esa escultura, hay una apertura y hay un juego con los volúmenes, con las masas, ¿no? Entonces, eso es importante de señalar. Otro tema que decíamos recién es el emplazamiento, es decir, ¿dónde va a estar ubicada la escultura? La escultura desde los tiempos romanos especialmente ha sido un gran difusor de imágenes y ha permitido que la imagen se difundiera y saliera de los ámbitos privados. E incluso la escultura cívica, diríamos, la escultura que no tenía finalidades religiosas, que se vincula, en este caso, por ejemplo, durante el Imperio Romano, que se llevaba la escultura del emperador. No estaba la televisión para decir dónde estaba o quién era el gobernante, ¿no? Las imágenes se podían ir difundiendo a partir de las acuñaciones en las monedas, pero la presencia de el emperador con una función ligada a la legitimación y, por otro lado, la presencia de la escultura en un espacio público. Yo aquí les comparto, entonces, dos esculturas que tienen también otra característica, ¿no? Que están sobre un caballo. A ustedes les va a remitir, probablemente, al monumento de San Martín, aquí en Plaza San Martín. Bien, este modelo de escultura que se llama escultura ecuestre en espacio público retoma el modelo de la escultura de Marco Aurelio, un emperador del Imperio Romano. Luego, en el Renacimiento, Donatello realiza a un condottieri que era Gatamelata y retoma, fíjense la posición del caballo, fíjense que aparece el condottieri ahí representado, se realizan en tamaño natural, son en metal, ahí pueden observar el color del metal, o sea, son vaciados que se realizan y esto permite que se hagan varios vaciados muchas veces porque están los moldes y se puedan ir distribuyendo estas esculturas en distintos espacios. Tenemos esculturas ecuestres. Aquí les dejo, por ejemplo, el San Martín que tenemos en la plaza, que les mencionaba recién, que se instala con un acto en la Plaza San Martín de Viedma el 25 de febrero de 1970 y lo hizo la fundidora Sarubí Barrilli. Incluso pueden ver el nombre de la fundidora. Retoma esta idea del caballo brioso, un modelo escultórico que se había realizado y se había encargado en 1869 a Luis Joseph Daumas, que construye todo este grupo escultórico que pasa a ser el pedestal. Sobre el pedestal hay una cantidad de relieves que van contando la escena y luego se colocan
otras esculturas y van armando un grupo escultórico. En el caso nuestro, lo único que queda es la escultura. Que esta idea del caballo brioso, del caballo en tensión, en dos patas, retoma el otro eje, ¿no? Entonces, diríamos, género histórico, en el caso, ¿no?, de San Martín, por ejemplo. Estilo, ¿qué estilo? ¿A qué remite? ¿Cómo está hecho? El modo de trabajar este caballo no es el mismo modo de trabajar el caballo que veíamos hace un rato cuando veíamos esa escultura ecuestre dedicada a Marco Aurelio, sino que acá está en tensión. ¿Por qué hay una tensión? Porque sobre muy poco se sostiene toda la figura. Fíjense, son solamente estas patas traseras del animal. Fíjense incluso qué espacios entran a estar dentro de la escultura. Es decir, la cola que tensiona y en diagonal, y si ustedes observan esa diagonal, pueden marcar una diagonal en la figura del animal, el eje del cuerpo del animal, esa misma tensión, es decir, está toda la figura marcando diagonales. A su vez, la escultura, por la misma posición, fíjense que la cabeza está hacia un costado, hacia otro costado mira San Martín, es decir, la representación de San Martín, y enfatiza esa mirada con su brazo levantado que señala. Entonces, todo eso que me hace a mí, me invita a que recorra la escultura. Esta idea de que la escultura me envuelve, envolver un espacio, recorrerla. Para poder leer todos los detalles, yo tengo que recorrer la escultura. Esa característica es una característica que primó. Ahí les dejé una escultura de Bernini, que es un escultor del barroco, o sea, que tendría elementos, la tensión, el contraste de luces y sombras que se va a generar a partir de estas torsiones, ¿no? El caso de la de Bernini tiene mayor cantidad de torsiones. Incluso, bueno, fíjense las crines del animal y el vuelo que tienen esos paños, ¿no? Pero bueno, tiene elementos, diríamos, que nos vinculan esta escultura al barroco. ¿Por qué el pedestal? Porque invita a que todos lo puedan ver. Y a su vez, esto de elevar la figura para construir esta imagen del héroe que no es una persona como nosotras, sino que está elevado, ¿no?, por el tipo de actividades que realiza, ¿no? Es decir, si lo hubieran colocado al pie, es decir, sobre el mismo piso, la escultura no tendría la misma perspectiva que al estar ubicada arriba de ese pedestal. El pedestal también se define en muchos casos, lo define en muchos casos el escultor. Entonces, para pensar el análisis formal, nos va a interesar esto que decíamos, la frontalidad o no de la obra, si existe un punto de vista privilegiado, ¿no? ¿Recuerdan esta diferencia que veíamos en Clovis y Vuitton y el busto que representa Bernini? La relación del volumen y las áreas, o sea, espacios vacíos, valores positivos, valores negativos, que lo venimos charlando desde la semana pasada. Si son esculturas exentas o de relieve, también lo hemos hablado. La composición, o sea, cómo se organiza, lo mismo que hemos hablado de composición. Para pintura lo tenemos que hablar en escultura, nada más que acá pensamos especialmente en el espacio. Y acá se trata de empezar a buscar direcciones, miradas, cuando analizábamos el San Martín, por ejemplo. ¿Cuáles son los ejes compositivos predominantes? Si existe un equilibrio entre las partes. ¿Qué esquemas geométricos podríamos pensar? Yo acá les traje, por ejemplo, esta imagen que está ubicada en Buenos Aires, que es La Cautiva, se llama,
y está ubicado en un espacio público, es un monumento de espacio público, que uno claramente es de un escultor argentino que se llama Corrado Morales, y que claramente uno la podría englobar en estas típicas composiciones que remiten al Renacimiento, que remiten a esta estructura clásica de formato piramidal, ¿no? Entonces, cuando entramos a analizar estos ejes compositivos, estos esquemas geométricos, empieza ahí a jugar. ¿Qué es esta escultura? Es un grupo escultórico, porque no hay una sola representación de figuras humanas, en grupo escultórico, tallada, ¿no? Fíjense que acá está exento este grupo escultórico, o sea que yo lo puedo recorrer, si bien no me invita a recorrerlo, sino que tiene un punto de vista privilegiado, que es la frontalidad, ¿no? ¿Alcanzan a ver? Bien. Luego nos empieza a interesar cómo se va a dar el tratamiento de la anatomía de las figuras, ¿no? Si hay proporciones, ¿no? ¿Qué tipo de proporciones? ¿Recuerdan el Cristo del tímpano de Becelay que hemos visto recién? Y comparémoslo con cómo se tratan las proporciones en esta escultura, ¿no? El tamaño de las figuras, si guardan relación entre ellas, si existe algún tipo de convencionalismo al que se apela, si la figura está policromada o no, si tiene color o no. Decíamos que en la antigüedad griega había una gran cantidad de policromía en las figuras. Bien, el tema que trata todos estos ejes vinculados a lo que va a ser ya el análisis formal. Y finalmente, para esto que decíamos, ¿no? ¿Cómo? Por un lado, los convencionalismos que aparecen en las esculturas, cómo se tiende a representar ciertas posiciones que entran a dominar en ciertos periodos, que hablan de estilismos, pero en este caso habíamos hablado de las Venus, las mal llamadas Venus, pero que son esas pequeñas esculturas que se han encontrado en tiempos prehistóricos y que se les dio el nombre de Venus porque eran representaciones femeninas, en donde lo que observamos es que domina el bloque, es que hay un fuerte convencionalismo, representaciones de lo que quiero contar. Y donde también hay, por el otro lado, la Venus de Milo, en donde marca también una gran tradición en la escultura. Fíjense, acá ya tiene aire, ese cuello, ese cabello ondulante, la textura del cabello, que lo que busca es vincularla a ese ideal de naturalismo, cómo gira la escultura e invita a recorrerla, ya no hay una frontalidad que domine, cómo el contraposto domina en la posición, fíjense cómo exageradamente está inclinada su cadera, con porque todo su peso se apoya en la pierna izquierda, o en la pierna derecha de la Venus, diríamos, ¿no? De la representación, pero al adelantar ese pie, adelanta y da un movimiento a la escultura. Piensen la escultura sin ese pie adelantado, sin esa pierna, adelantada, hubiera vuelto a hacernos pensar en el bloque. Al adelantarla, juegan los paños y si bien no me la abre, porque al estar envuelta por los paños no puedo ver qué sucede, pero fíjense
el juego que permite, al estar adelantada, y los pliegues de ese paño, el juego de luces y sombras, que va a permitir. Las arrugas del paño también juegan para dar dinamismo a la composición. La mirada de ella, como habilita otro espacio, genera esto que hablábamos de tensiones, esto que hablábamos de ejes dominantes, esto que hablábamos de recorridos a los que invita a hacer la escultura. Todos estos elementos hay que tenerlos en cuenta, yo ahí les dejé la guía, a la hora de analizar una escultura. De aquí en más, siempre que analizamos una escultura, por favor, cuando van a hacer un análisis de escultura, de pintura, de lo que sea, no recurran a los análisis que están hechos en internet. Hagan ustedes sus propios análisis, porque esa es la manera de aprender historia del arte en especial. Y la manera de que el mirar estas imágenes les genere algún aprendizaje a la hora de trabajar ustedes en sus propias producciones. Fin.